creo que es importante señalar de que esta es una experiencia en el marco de lo que es la pandemia, de la cuarentena social. Entonces creemos que la ciudadanía, los dirigentes sociales, estamos obviamente inmovilizados hoy día, podamos patalear por lo menos a través de estas redes y poder entregar nuestra opinión ante los acontecimientos de nuestro país que son tremendamente dramáticos. Y el tema de la previsión, el tema de la AFP, es un tema que se ha venido arrastrando ya por años. Con Hernán participamos, iba a traer la foto, pero tuvo un problema. Una de las primeras marchas no más AFP, antes de las grandes marchas, con Ricardo Ormazábal, que iniciamos una campaña de firma. Es decir, el tema, la ciudadanía lo ha ido tomando y ha ido despertando, ¿ya? Y por eso las marchas masivas que se realizaron, alrededor de 3 marchas. Nosotros participamos en varias marchas con Hernán en conjunto, y creemos que es fundamental que hoy día, cuando el hambre arrecia y cuando las ganancias millonarias de la AFP son tremendas, por lo menos se metan la mano al bolsillo de las utilidades que tiene la AFP. Pues hoy día no hay ninguna solución concreta, salvo alguna que se están proponiendo, y eso es lo que vamos a tratar hoy día con nuestro amigo Álvaro Gallego, y esperamos ahondar y poder entregar propuestas concretas y es que se escuchen las voces ciudadanas. Mira, yo quiero destacar, Álvaro ha sido un pionero en todo lo que es propuestas que tienen que ver con el cambio del modelo que tenemos hoy día de pensiones. Y propuestas súper aterrizadas, concretas y muy sentidas por todos los ciudadanos. Por lo tanto, tener hoy día a Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones, además economista, que lo tengamos de invitado hoy día para que él nos cuente y nos exponga cuáles son las propuestas que debiera tener la ciudadanía para poder, en primer lugar, enfrentar esta pandemia. Hoy día hay un problema de que si las personas no tienen los recursos necesarios, es imposible que puedan enfrentar esta situación de crisis sanitaria que tenemos hoy día, y por lo tanto hay que buscar soluciones efectivas y que realmente le permitan sobrevivir ante una situación de crisis que tenemos, no solamente de crisis sanitaria, sino de crisis social, porque aquí estamos enfrente de una crisis social profunda, donde las personas no pueden estar en sus casas porque no tienen recursos para poder sostenerse en el tiempo. Los subsidios que han llegado, la verdad es que son paliativos menores, pero no tienen cómo enfrentar una situación de crisis de ingresos que tienen hoy día todos los ciudadanos que están hoy día enfrentando esta pandemia que nos tiene a todos en el país con una situación realmente preocupante, porque cada día aumenta más, cada día la situación se nota que está más descontrolada, y en consecuencia las soluciones tienen que venir por donde las personas tienen recursos. Los, los ciudadanos que están en la AFP son dueños de sus fondos, y en consecuencia poder tener algún retiro de esos fondos para poder enfrentar esta situación es clave. Y en eso yo quiero decirle, Álvaro Gallego ha sido un pionero y el que ha colocado un tema muy relevante sobre el tema cómo hacer el retiro de fondos, cómo va a compensarse y después reponerse esos fondos, porque claramente cualquier retiro que se produzca por parte de los afiliados a una AFP va a tener un impacto al momento posterior cuando jubile, si es que no hay una reposición de ese fondo, porque ya miserables las pensiones con el fondo que tienen, y con un retiro va a tener un impacto mayor todavía. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos a una persona, un experto, que nos va a orientar y nos va a clarificar cuáles serían los mecanismos para poder hacer ese tipo de acción, para poder que las personas puedan enfrentar esta crisis de mejor manera. Oye, Hernán, antes de que le demos la palabra a un amigo Álvaro Gallego, hay que recordar que estamos en el marco
una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿ya? Exacto. Hasta la de Talca, que falló a favor de una persona, de una profesora, y ahora pasa a la Corte Suprema. Entonces estamos en el marco, es difícil que la Corte Suprema vaya a fallar a favor de la ciudadanía, pero en una vez se produce un milagro. Y también contarle a los amigos que nos están viendo que Álvaro Gallego fue superintendente en tiempos de la señora Bachelet, ¿ya? Y que duró bastante poco, fundamentalmente porque se estuvo defendiendo más los intereses de las personas, de los afiliados, que de la AFP. Generalmente los superintendentes inclinan la cabeza, como el actual, creo que el actual viene todavía queda del anterior gobierno, el actual superintendente, si no me equivoco, Álvaro. Así que le dejamos a nuestro amigo Álvaro que explique bien toda esta situación del tema de la AFP. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Ernesto. Para mí un orgullo saber algo que no sabía, pero que lo ha dicho Hernán, que esta es la primera transmisión en directo y en vivo, así que lo considero un honor y estoy muy feliz de que me den la oportunidad de dar mi opinión sobre esto, explicar mi propuesta de retiro de fondos de pensiones por pandemia, una propuesta que ha ido ganando muchos adeptos, ya no es solo mía, es de mucha gente, así es que muchas gracias y voy a subir un documento a la pantalla para que ustedes puedan ir ayudándose con lo que les voy contando. Así que en estos momentos estoy haciendo esto de subir, entonces hay que ponerle ahora la pantalla completa para que se vea mejor, ¿verdad? Ya. Ya, ahí se ve espectacular. Perfecto. Bueno, entonces tenemos una propuesta sobre retiro de fondos por pandemia, de manera tal de que las personas y los hogares y los trabajadores tengan acceso a sus fondos que están en sus cuentas en la AFP, para enfrentar esta muy compleja situación donde se les impide trabajar por acto de autoridad, porque el gobierno, con razón, ¿no es cierto?, pide o aplica cuarentenas, y eso significa que las personas no pueden ir a trabajar salvo que tengan permisos especiales, pero por ejemplo los pequeños negocios que están dentro de los perímetros de la cuarentena no pueden vender, o se les dificulta enormemente la venta, y por lo tanto sufren una situación muy, muy, muy compleja de falta de ingresos. Los ingresos que normalmente generaban las personas hoy día no se pueden generar de manera normal. Y esto es un acto de autoridad, es decir, el gobierno es el que tiene que entonces decir, bueno, si usted no puede trabajar, no puede vender, bueno, yo como Estado, como gobierno, como fisco, yo les complemento, les sustituyo esos ingresos acostumbrados. Lamentablemente, este gobierno no ha entendido la profundidad de la situación o simplemente no ha querido hacerlo, y estamos en junio, y los paquetes de ayuda han sido siempre bienvenidos, pero claramente insuficientes en monto y también insuficientes en cobertura. La gente no sabe cómo llegar a esas ayudas, y muchas veces se los niega porque los registros sociales están desactualizados, y obviamente alguien que estuvo trabajando normalmente o vendiendo normalmente hasta, no sé, hasta febrero, marzo, y en abril o en mayo cayó en una situación de angustia, bueno, los registros no están actualizados, y entonces las personas no reciben el ingreso sustituto a su ingreso acostumbrado. Bueno, entonces, nuestra propuesta de retiro de fondos de pandemia es una medida de emergencia para paliar la crisis de subsistencia de los hogares. Ese es su objetivo principal. Y lo hace reemplazando el ingreso
laboral o comercial acostumbrado que se perdió, que ya no está, no existe. De manera tal que esto sustituye la ayuda fiscal que no llega o que simplemente es insuficiente. Tenemos que tener claridad, eso sí, que dado que es una medida de emergencia por esta coyuntura, no es un planteamiento de reforma al sistema de capitalización. No es parte de ese debate. Y lo que tenemos que tener claro es que ese debate, que todos queremos tener y que todos queremos que apunte hacia una reforma estructural del sistema, se tiene que seguir haciendo, pero hoy día la emergencia o la urgencia es entregarle un apoyo monetario suficiente a las personas. Entonces, esta es una necesidad hoy, ahora ya, no para enero, febrero, marzo del próximo año. Esto porque en ausencia de un apoyo fiscal decidido, que hemos visto que el gobierno titubea, vacila y simplemente está en una estrategia de no gastar, en una estrategia de no endeudar al país, bueno, entonces el retiro de fondos se convierte en una medida indispensable, urgente, para evitar una crisis mayúscula, porque en este momento, aparte de la fracasada estrategia sanitaria, donde tenemos personas que han muerto innecesariamente, también ahora podemos tener una crisis mayúscula en términos de actividad económica. Ya el Banco Central, después de muchas reticencias, está reconociendo que va a haber una profunda caída del PIB del orden del 7,5%. Más o menos. Hace un mes atrás no lo decía. Estaba en una suerte de asociación estratégica con el gobierno y salía el Banco Central a aplaudir la política fiscal insuficiente. Bueno, esas políticas no están ayudando al pueblo, no están ayudando a los ciudadanos, a los trabajadores y a los hogares. Entonces nosotros estamos planteando este retiro. ¿En qué consiste el retiro? Primero, es una opción voluntaria. Si alguien no necesita retirar, bueno, no tiene para qué hacerlo. Y es el afiliado al sistema de pensiones el que ejerce esto. Hay 10,5 millones de personas afiliadas al sistema. O sea, esto tiene una amplia cobertura. 10,5 millones y un poquito más de afiliados al sistema. El retiro debería ser por un monto proporcional al ingreso mensual de las personas. Proporcional al ingreso mensual de las personas. De esa manera, evitamos que una ayuda, por ejemplo, estatal, como la que se está discutiendo hoy día, la renta básica de emergencia, tiene un monto relativamente fijo, que le puede servir mucho. De hecho, le va a servir a los que la reciban, y que se muevan en un segmento de ingresos relativamente bajo, o hasta el 50%, porque los asalariados tienen un ingreso mensual mediano de 390,000 pesos, es decir, el 50% de los trabajadores trabaja por 390,000 o menos. ¿Ok? Entonces, para ellos una renta básica de emergencia es un buen sustituto si es que acceden a ella, pero para la clase media, alguien que gane 800,000, que gane 1,5 millones, que es una clase media que está siempre temerosa de perder su estatus porque tiene que pagar deudas, tiene que pagar colegio, tiene que pagar deudas, ¿cómo se llama? Salud, todo, porque en este país los ciudadanos pagan individualmente esos servicios. Bueno, para ellos una ayuda estatal de 300,000 pesos, la verdad es que no les cambia mucho la situación. Bienvenida, pero no cambia profundamente su situación. Sin pensar siquiera, me refiero a su situación para satisfacer sus necesidades básicas, sin pensar siquiera que esas personas además tienen que pagar deuda, que todos los hogares chilenos están endeudados significativamente. Y esa ayuda, entonces, si a alguien le llegan 300 lucas, bueno, probablemente, si la ponen en una cuenta, es probable que el acreedor bancario simplemente va a aplicar ahí la cuota y esa ayuda se va a fumar. Entonces, estamos pensando en lo siguiente, que haya un piso para el retiro, y ese piso sea igual al salario mínimo. Es decir, si yo estoy trabajando por el salario mínimo, voy a recibir o voy a retirar un monto similar a ese ingreso mío.
Y esto escala a medida que la gente tiene, las personas, los trabajadores tienen mayores ingresos, hasta un tope del orden de 30 UF. Estas 30 UF, este tope, tiene dos justificaciones. Primero, evitar que se produzca un efecto regresivo en que la gente que tenga más fondos o retire más que los que tienen menos, y entonces al ponerle este tope se evita esa regresividad. 30 UF son alrededor de 830.000 pesos, y ese es el salario promedio del cotizante del sistema de FP. Entonces nosotros estamos llegando hasta ahí, hasta el promedio de los cotizantes FP. ¿Cuánta cobertura más o menos eso? A ver, digamos que el 50%, ya lo dije, recibe 390.000 pesos, hasta ahí, ¿verdad? El 70% de los trabajadores llega a 500.000 pesos. Entonces probablemente estamos llegando a un entorno del 80% de los trabajadores y de las personas, lo cual hace una amplitud enorme. Y la idea es que esto sustituye el ingreso acostumbrado. Por lo tanto, la idea es que eso se pague en 4 meses consecutivos, pudiendo ser renovable si la situación sigue tan angustiosa como está hoy día. Es decir, si yo estoy trabajando, o estuve trabajando, y perdí mi empleo, y mi sueldo era de 500.000 pesos, yo voy a poder retirar durante 4 meses 500.000 pesos como sustituto, ¿verdad? Ahora bien, como esta situación significa que yo voy a sacar recursos de mi cuenta individual, en principio va a afectar mi pensión futura. Por lo tanto, nuestra propuesta plantea que la pensión futura debe ser protegida por un bono de reconocimiento fiscal. Como muchos de ustedes saben, existe un bono de reconocimiento que se usó para compensar a los cotizantes del antiguo sistema que se trasladaron al sistema de capitalización individual, y por lo tanto las condiciones que ellos hicieron al antiguo sistema se perdieron. Y entonces esto se sustituyó en aquella época por un bono de reconocimiento que está en sus cartolas, y que probablemente muchos de ustedes saben que existe. Si revisan su cartola, ahí está indicado cuánto es, a los que todavía están en el sistema. Ahora bien, este bono de reconocimiento debiera tener un tope que sea la pensión máxima con aporte previsional, que es la famosa P+, que no sé si alguno es la que se usa para definir cuánto aporte previsional recibe una persona cuando se retira. La idea de este tope también es una idea que van en la línea de evitar que esto pueda ser eventualmente regresivo. Entonces, al topar la devolución, la PEMAS hoy día está como en 325.000 pesos, pero es un parámetro que puede variar. Hay un proyecto del gobierno en trámite en el Congreso que está planteando que eso se suba en un 50%, va a llegar a 500.000 pesos. Ese bono, además, debería tener un interés, UF más 4, exactamente tal como es el actual bono de reconocimiento. Para no entrar en una disquisición técnica que no conduce mucho, de decir, no, es que debiera ser, no sé, 3.25, 1.48, ¿no es cierto? Porque siempre alguien puede decir, esta es la tasa adecuada, pero mantener el 4% ahorra explicaciones. Y por otro lado, esta tasa de UF más 4 es muy parecida al promedio móvil del rendimiento de los fondos en 10 años. Si uno saca el promedio móvil de todos los fondos, están todos en torno al 4%, un poquito arriba. Entonces, pero estando un poquito arriba, y esto es una cosita un poquito técnica, me van a perdonar, es variable, tiene volatilidad. Puede estar arriba o puede estar abajo. Ya lo hemos vivido recientemente con cómo se movieron las rentabilidades de los fondos, ¿verdad? Y entonces, en este caso el bono no tiene volatilidad, porque es fijo. Entonces yo reemplazo, al retirar el fondos de mi cuenta, lo reemplazo por un bono que tiene una tasa fija, no tiene volatilidad. Debo estar nervioso de, bueno, cómo le va a mi fondo, por lo menos en esa parte.
Y por lo demás, desde el punto de vista del fisco, porque hubo alguna crítica a esta propuesta en el sentido de que, ¿cómo vamos a endeudar al fisco? Bueno, ustedes saben de dónde viene esa crítica. Pero bien, al final del día, la verdad es que todos sabemos que el principal pagador de pensiones en Chile es el Estado, el fisco. Solo una parte menor de las pensiones es pagada desde los fondos ahorrados por las personas en la AFP. En consecuencia, lo que esto hace es simplemente que el fisco reconozca que va a tener esta obligación, porque todas las personas que tienen bajas pensiones van a recibir cuando se retiren, perdón, los que tienen bajos ahorros, cuando se retiren, van a recibir un aporte del pilar solidario. Para que tengan una idea, en los últimos 3 años, 2017, 2018, 2019, la mediana de la pensión, es decir, la pensión que recibe el 50% de los que se jubilan, es de 50.000 pesos. 50.000 pesos. Entonces, de todas maneras, el Estado a esa mitad de la población le va a tener que pagar un aporte previsional para que su pensión final sea un poco mayor, ¿verdad? Que es lo que sucede hoy día. No quiero o sea, nada que para animarlos en el sentido negativo, para que se indignen. Bueno, esos 50.000 pesos es la mediana de la pensión de todo el universo de las personas que se jubilan en esos años. 120.000, 130.000, más o menos en ese orden, cada año. Las mujeres, estimados amigos, tienen una pensión mediana de 25.000 pesos. O sea, no les alcanza para comprar 1 kilo de pan diario. Y chao, nada más. Es realmente indignante que se tolere que eso esté pasando hoy día. Pero bien, volvamos a nuestra medida. ¿Cómo se ejecutaría este retiro? De manera muy sencilla. El afiliado que quiera retirar presenta una solicitud simple, vía web, a la AFP donde está afiliado, y esa AFP le calcula el monto que tiene que recibir. ¿Por qué lo calcula la AFP? Bueno, para que todo esté clarito, y la AFP sabe muy bien cuánto gana cada quien, porque en la planilla de cotización el dato del ingreso está. Entonces la AFP tiene el dato concreto. Y por último, recuerden ustedes que ustedes cotizan el 10% de su salario, y por lo tanto es cosa de multiplicar la cotización que recibió la AFP, que la tiene también registrada, multiplicarla por 10, y ahí usted ya sabe cuánto esa persona está recibiendo como ingreso. Y entonces esa AFP, bueno, la superintendencia obviamente tiene que validar los montos para evitar que se produzcan ahí cosas que no queremos que ocurran. Y una vez ratificado ese monto, la AFP transfiere a la cuenta que haya indicado el solicitante en su solicitud, que probablemente sea una cuenta RUT, otros tendrán otras cuentas. Y eso se hace, y esa transferencia la hace la AFP una vez por mes. Y con eso se transforma en una suerte de sustitutos del salario mensual. ¿Ok? Muy parecidos a aquello. Después, esto tiene varias ventajas. Esto vamos a entrar tal vez en una cuestión más micro o más económica, pero esto resuelve el problema de la pérdida del ingreso acostumbrado de manera eficiente y expedita y rápida. O sea, usted no tiene que estar yendo a ningún lugar para que le den su beneficio, su subsidio. Aquí simplemente usted va a recibir en su cuenta RUT, tal como si estuviera en un trabajo y su empleador tuviera con usted un acuerdo de depositar en su cuenta bancaria, ¿verdad? Y eso es eficiente y es expedito. Y lo más importante, o no sé si es lo más importante, pero es muy importante, que esto supera los problemas de cobertura del Fondo de Cesantía, que es la solución que se ha dado a través de esta ley llamada de protección al empleo, que es una paradoja el nombre, porque esta ley permite que el empleador suspenda las remuneraciones del trabajador. O sea, usted mantiene el vínculo, y de ahí tendría que ser el nombre de protección del empleo, mantiene el vínculo laboral, pero no recibe remuneración. Entonces, es bastante curioso el nombre de protección. Y además, si me permiten aclarar esto, usted como trabajador
que está acogido a esta ley no recibe remuneración, mantiene el vínculo, pero resulta que el empleador está obligado a integrar la cotización previsional suya, lo que parece muy loable así en una primera vista. Pero cuando uno le da una segunda mirada, se da cuenta que el empleador está obligado a entregarle fondos suyos a la AFP, al fondo de pensiones. Por lo tanto, las AFP siguen recibiendo el flujo de cotizaciones acostumbrados, siguen creciendo sus pensiones bajo administración. Y la singularidad de esto es que entonces sigue cobrando las comisiones. Es decir, esta ley deja sin remuneración, permite que quede sin remuneración el trabajador, pero las AFP tienen asegurado el flujo de comisiones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas de cobertura del fondo de cesantía que esta propuesta resuelve? Primero, a todos los trabajadores que están ahí, que se muestran, grupos de trabajadores que se muestran en la lámina, bueno, ahora tienen la posibilidad de recibir sus ingresos, tal como en el fondo de cesantía ellos retiran sus propios ingresos, ¿verdad? Las condiciones que ellos hicieron al fondo de cesantía, bueno, acá van a poder, sin compensación, ahora van a poder hacer lo mismo desde los fondos de pensiones. Y no son pocos los trabajadores que están excluidos. En el fondo de cesantía, por ley, están excluidos los trabajadores independientes o informales, están excluidos las trabajadoras de casa particular, están excluidos los pensionados que por sus bajas pensiones tienen que trabajar. Ellos tampoco cotizan en el fondo de cesantía. Los funcionarios públicos. Ustedes saben que un funcionario público que es exonerado, despedido, bueno, sale con una mano por delante y otra por detrás. No tiene administración, no tiene nada, y además que tampoco tiene ninguna protección en términos de que puede ser despedido cuando están con licencia médica, una funcionaria pública puede ser despedida estando embarazada, o con pre o con postnatal, etc. De manera que un funcionario público está francamente expuesto a irse a la indigencia de un día para otro. Y también muy importante, porque no todos los trabajadores necesariamente son trabajadores que cumplen una función de dependencia, sino que también hay trabajadores personas que trabajan por cuenta propia. Son los emprendedores de microempresas y pequeñas empresas que viven de retiros o de dividendos, ¿verdad? Y resulta que esas personas también hoy día están sin ingresos, porque resulta que su negocio está dentro del perímetro de la cuarentena, no venden nada. Esas personas también van a poder retirar de sus fondos de pensiones. Ahora, para los economistas, para la tranquilidad de los economistas, esto tiene varias ventajas macro, porque tiene una amplia cobertura y por lo tanto al entregarle ingreso a los hogares, este ingreso se transforma en consumo, porque las personas, ¿en qué van a ocupar estos dineros? Bueno, en satisfacer y en cubrir sus gastos básicos, ¿no es cierto? Porque esa es la necesidad que tienen. Y en consecuencia, a nivel agregado, se estimula el consumo en la economía. Y por lo tanto, se sostiene la cadena de abastecimiento y apoya el tejido productivo y comercial de la actividad económica. Y entonces la crisis debiera ser amortiguada a través de este mecanismo. Tampoco presiona las cuentas fiscales, porque como ya explicamos, este bono de reconocimiento no implica un gasto fiscal relevante en el mediano plazo, porque ese bono de reconocimiento se redime o de otra manera se licúa, se convierte en plata a medida que las personas se van jubilando, como ocurre con el bono de reconocimiento actual. De manera tal que esto es una manera en que el fisco se endeuda muy suavemente en el tiempo, con un perfil muy relajado en el tiempo, y le ahorra al fisco la urgencia de endeudarse en mercado financiero, ya sea el doméstico o el internacional, y también le aliviana esta presión por consumir ahorros de fondos soberanos, ¿verdad? Y se transforma esto entonces en una deuda del fisco con sus propios ciudadanos, en moneda local, y con un perfil de vencimiento muy extendido en el tiempo, muy suave, y sin que ningún acreedor pueda en particular exigir pago, ¿verdad?
a diferencia de un endeudamiento. Bueno, y aquí paso a tocar el punto que señaló Ernesto. Ayer salió el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta, donde se determinó que la AFP, Cuprum en este caso, tiene que entregarle a la señora, que entiendo que es una profesora, todo su fondo. Porque esta señora, ella tenía un ingreso del orden de 1.200.000, algo así, y al jubilarse, pierde ese ingreso laboral, evidentemente, y ese es sustituido por una pensión, pero resulta que la pensión de esta señora es de 280 lucas. Entonces tiene una tasa de reemplazo, como se dice técnicamente, del orden de, no sé, 15%. O sea, pasa de ganar 100 a ganar 15. Bueno, una de las funciones de los sistemas de pensión es suavizar el consumo, suavizar el paso de la etapa activa a la etapa pasiva, pero pasar de 100 a 15 obviamente no es suavizar, ¿no? Es un tremendo costalazo, y resulta entonces que esta señora, al ganar esa pensión de 185, ya no podía pagar su dividendo hipotecario de su vivienda, y por lo tanto lo que se le venía encima era que el banco le iba a ejecutar su crédito hipotecario y se iba a quedar con su casa y le iba a arrebatar. Entonces ella iba a tener 40 millones en su cuenta de AFP, porque ella se fue por retiro programado, pero iba a estar en la calle. O sea, millonaria en la AFP, pero indigente en la calle, en la vida cotidiana. Entonces, eso lo entendió bien la Corte de Apelaciones, y dispuso la devolución de los fondos, y dispuso además, como dice en la última parte en rojo, que corresponderá al Estado, al órgano administrativo que corresponda, entregarle a esa señora la pensión mínima que surja de la solidaridad y que le permita superar la crisis que está sufriendo actualmente. Es decir, esa señora pasaría a tener, de acuerdo con lo que señala el fallo, derecho a una pensión del pilar solidario. Me parece que ha sido un muy interesante fallo. Esperemos que la Corte Suprema no lo ¿cómo se dice?, rechace, lo mantenga, lo confirme, porque además yo creo que aquí hay un tema que no está muy claro, no es muy conocido. La defensa en contra de este retiro del fondo de pensiones de esta señora argumentó principalmente que los fondos de pensiones tienen un solo objetivo, un objetivo exclusivo, que es financiar pensiones. Eso no es cierto. El sistema, que es un sistema de capitalización individual, desde sus orígenes entendió que estos fondos que se aportaban eran fondos que eran de propiedad de los afiliados, y que fue además parte sustantiva de la propaganda que hacían la AFP, y lo han hecho y la han continuado haciendo desde todo este tiempo, de que estos fondos son solo suyos y hay algunos señores populistas que quieren expropiárselos. Bueno, el decreto de ley 3.500 desde sus orígenes ha permitido el retiro de fondos para fines distintos a pensión, desde sus orígenes. Y el mecanismo principal es el del excedente libre de disposición. O sea, usted puede, cuando tiene una cantidad en su fondo y se va a retirar, usted puede destinar una parte de ese fondo a cubrir una pensión mínima, básica, démosle el nombre que queramos, pero un cierto nivel de pensión. Y si a usted le sobra plata en su fondo, ese exceso usted lo puede retirar, por eso viene el nombre excedente. Ese excedente usted lo puede retirar y lo puede usar en lo que quiera. Por ejemplo, usted se pensiona, pero ese excedente lo usa para comprarse un taxi, para taxear y tener un ingreso adicional, o comprarse un pequeño departamento y arrendarlo, para tener un ingreso adicional, para poner un mini market, para lo que usted quiera, para compensar el bajo nivel de las pensiones. Por lo tanto, siempre este sistema ha permitido el retiro de fondos para fines distintos. Y en su propio diseño, además, de cálculo de la pensión, esto se ratifica. Porque si usted se va por retiro programado y se muere a los 85 años, bueno, le va a quedar más o menos
el 50% de lo que tenía ahorrado al momento de jubilarse todavía va a estar ahí. No, usted no lo recibió. Y si usted ya enviudó, porque si todavía su pareja, su cónyuge está viva, esa persona, esa señora o señor, según sea el caso, va a recibir una pensión de sobrevivencia hasta que fallezca. Y una vez que fallece esa persona, o si usted ya era viudo cuando se jubiló, bueno, siempre igual va a haber un monto todavía en esa cuenta. ¿Y qué se hace con ese monto? Se hereda, pasa a los herederos. Es decir, desde un principio, desde su diseño, tanto desde su enfoque conceptual como en su diseño práctico, siempre hay un dinero del fondo de pensiones que no va a pensiones. Va, en este último caso que he descrito, va a herederos del causante que no han hecho ningún esfuerzo por aportar ahí. O sea, es como es un maná del cielo que les llega, ¿verdad? Y por lo tanto, el sistema siempre ha permitido que exista un uso distinto a pensiones. Siempre. Por otra parte, perdona, todavía me quiero parar de la lámina, no sé si estamos bien en el tiempo, ustedes me avisan. Queremos meter la cuchara. Sí, no entiendo. Mira, brevemente entonces, hay gente que dice, no, pues usted no puede usar el sistema de pensiones para resolver problemas de la pandemia o de la crisis financiera que deberían resolverse de otra manera. Pues eso es simplemente un argumento defensivo. Lo cierto es que muchos países han tomado decisiones en que el sistema de pensiones colabora a paliar la crisis. Y ahí están, han reducido las tasas de cotización, han eximido de las obligaciones contributivas a trabajadores y empleadores. Recuerden que en Chile es el único país donde el empleador no contribuye, pero en los otros países lo normal es que contribuye el empleador también. Y también diferir los pagos de las contribuciones. Y en particular Australia, en su plan de emergencia, autorizó ampliar un derecho que tienen todos los afiliados de retirar libremente $10.000 australianos, que son de la cuadra de 7 millones de pesos, amplió eso al doble, se agregó una franja de otros $10.000 adicionales, sujeto a que la persona esté en alguna situación de estrés financiero por causa de la crisis. Por lo tanto, esto tampoco es una cuestión, no es un tabú que no se puede hacer nada al respecto. Bueno, ahí están las cosas que han hecho otros países en materia de utilizar el sistema de pensiones como un instrumento para paliar la crisis económica. Y fíjense ustedes bien en el punto 1, 2, 3, el cuarto. Especial atención han puesto esas medidas en las pymes. Claro, porque las pymes obviamente están muy complicadas y esto les permite, por ejemplo, al revés de la ley nuestra de protección del empleo, podrían acogerse a la ley pero no pagar las cotizaciones y suspenderlas por un tiempo, ¿verdad? Son medidas de sentido común, pero acá hay una cierta de enfoque muy ideologizado, que no ideologizado, es de defensa de los intereses de los poderosos, eso es, que impide aquello, ¿verdad? Y bueno, en muchos países serios, Francia, Alemania, Japón, no estamos hablando de países que uno diga, no, bueno, es que ahí las cosas no se hacen tan bien. Excelente. ¿Cuánto más o menos, para terminar, cuánto más o menos estaría significando esto? Hay una estimación de retiro total del orden de $25.000 millones. Es una estimación que está sujeta a revisión. Yo creo que es un poquito, este es como un máximo total. Yo creo que puede ser menor. Hay algunos elementos ahí que se pueden agregar. Y creo que con esto yo creo que estamos terminando. La AFP, el sistema de pensiones es una bomba de tiempo, lo dijo un economista neoliberal de derecha, Klaus Schmidt-Hebel, el 6 de marzo del 2013. Estamos en 2020, no ha pasado nada, señores. No ha pasado nada. Así que muchas gracias. Lo había dicho. Oye, extraordinario el aporte. Pero lo de la bomba, antes lo había dicho la María Luna Arrete, ¿te acuerdas tú, Hernán? Una antigua ahora que ella fue presidenta del IPS también, y que andaba con el monito de la bomba de tiempo, que lo usamos también como una forma de mostrarle a la gente. Pero yo creo que esta es una propuesta en la medida de lo posible, que no toca obviamente a la AFP, ¿ya? Ellos no tendrían por qué oponerse, porque le va a venir una
¿cómo se llama? Las platas se van a devolver después al final que jubile la persona y el Estado va a distribuir eso, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, es posible que este proyecto llegue, porque no es inconstitucional, ¿ya? Porque si generalmente lo llaman que todas las propuestas dicen esto lo vamos a pasar al Tribunal Constitucional, que generalmente está defendiendo los intereses de la AFP y de los grandes empresarios. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida para, en el tema de la pandemia, buscar una solución ahora a los trabajadores. Lo que sí deja fuera, obviamente, a los jubilados y pensionados. ¿Esto es solamente para los trabajadores activos o no? No, es para todas las personas que estén afiliadas al sistema. Entonces, si tú como jubilado no optaste por una renta vitalicia y por lo tanto saliste del sistema, obviamente ahí no tienes acceso. Pero el pensionado, como retiro grado, ¿por qué no va a tener acceso? No hay ninguna objeción. Va a estar sujeto también. Lo que va a pasar con esas personas es que, como en el caso de la señora de Antofagasta, van a tener, por lo tanto, un derecho a un mayor aporte por el lado del pilar solidario para su pensión. ¿Me explico? O sea, ellos podrían, o sea, tengamos claro que esas personas, los retirados, no han sufrido erosión de sus ingresos, porque siguen recibiendo su pensión. Exacto. ¿Estamos claros? Ya. Sí. Pero esto podría decirle, mire, pueden retirar una pensión adicional en la práctica. Podrían hacerlo. Esto todo va a depender del debate que ocurra en el Congreso en su momento. ¿Te fijas? Todos los parámetros que yo usé, todos están sujetos a discusión. O sea, pueden ser más meses, menos meses, pueden ser no el 100% del ingreso, ¿no es cierto?, que recibió, puede ser 120 o 80%, ¿verdad? No, nada de eso está esculpido en piedra. Y en el caso de los jubilados, particularmente en el caso de los jubilados que trabajan, ¿no?, y que perdieron ese ingreso, porque ya no pueden trabajar y no reciben nada del fondo de cesantía. Para ellos en particular, yo creo que sería muy atractivo poder retirar un monto adicional. Y luego se le repone a través de el aporte previsional solidario, a través del pilar solidario. Interesante. Adelante, Álvaro, la pregunta mía es, ¿qué probabilidades tiene esta propuesta y cómo ha sido recogida por los parlamentarios? O yo tengo entendido que tú lo has conversado con parlamentarios, el gobierno no sabemos si la ha recogido o tiene alguna disposición, que a nosotros nos parece que estas medidas tienen que ser con urgencia. Esto no es para mañana, es para hoy. Y entonces, ¿cuál es el ambiente para poder acoger una medida de este tipo y que quede ya instalada en la mesa y en la discusión y para que pueda convertirse en ley? ¿Allá o en la piscina? ¿O no? Sí, mira, la piscina se está llenando de agua. No es que haya tenido siempre agua, pero está fluyendo el agua a la piscina. Entonces, todos sabemos que tocar a la AFP es algo casi prohibido, ¿verdad? Que es inconstitucional, que perjudica a los trabajadores, que es una expropiación, todo tipo de argumentos. Y claro, nuestros parlamentarios en general han sido a veces, ¿cómo se llama?, sensibles a esas argumentaciones desde la industria, pero hoy día, ante la emergencia, ya tenemos varias personas parlamentarios, que se han plegado a una opción como esta. No tal vez precisamente esta fórmula, pero sí han planteado, por ejemplo, los diputados liderados por Jaime Mulé presentaron hace un medio y medio atrás, una propuesta en este sentido, que fue declarada inconstitucional y por lo tanto no prosperó. Pero ahí había diputados de todo el arco de oposición auspiciando o suscribiendo esa propuesta. También en el Senado ya tenemos una proposición, ¿no es cierto?, liderada por Jimena Rincón, Jaime de Urresti y un senador Sandoval, que entiendo que es de Renovación Nacional, que también plantea un retiro de fondos por esta emergencia. Su propuesta tiene algunos problemas, yo he hablado con Jimena. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos, Álvaro? Mira, la principal diferencia
es que la propuesta de los 3 senadores habla de distribuir un retiro de fondos en función del fondo ahorrado que tenga cada quien. Y eso hace que todo eso sea regresivo, porque evidentemente si alguien tiene, claro que le ponen un tope de 20 millones, pero alguien que tenga 100 millones en su fondo podría retirar esos 20 millones, pero una persona que tiene 10 millones no puede retirar 20 millones, porque no los tiene, y solo podría retirar el 10%, o sea, retiraría 1 millón. ¿Ya? Y bueno, eso hace que, que la propuesta de los senadores sea regresiva y probablemente reciba mucha crítica y no prospere. Pero lo importante no es tanto la fórmula, lo importante es que los senadores que están impulsando aquello están abiertos a que haya un retiro de fondos por pandemia. Y en eso, que es lo sustantivo, coincidimos. Y hay otros senadores que si bien no han suscrito esa propuesta de los otros 3, sí se han manifestado en favor de un retiro del sistema de pensiones. O sea, agüita viene cayendo. Ahora, es importante que sea rápido, porque esto es para ahora, no es para el próximo año. Claro, la piscina tiene que llenarse luego. Para exactamente. Entonces, ahora, mira, si tú me permites, mira, si tú me permites, hemos avanzado con el sector de los economistas. Esta propuesta fue expuesta ante el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, y donde había ciertas resistencias, y hoy día esas resistencias están más débiles, y yo creo que es probable que el Foro la adopte como una propuesta del Foro, lo que es muy importante, porque en ese Foro hay gente tan destacada como Roberto Sales, Ricardo French Davis, economistas de ese nivel. Entonces, eso le da un apoyo académico, técnico muy sólido. Ya les expliqué que ha habido avances en el ámbito político. Ahora, donde estamos débiles, y esto hay que decirlo porque hay que actuar al respecto, es en el área de los gremios, de la mesa social, de los sindicatos. Ahí no hemos tenido mucho acceso y eso hay que empezar a abrirlo. Estoy intentando, tengo algunas conversaciones pendientes con dirigentes sindicales, particularmente de la ANEF, porque ellos no tienen acceso al fondo de cesantía, ¿verdad? Y por lo tanto, para ellos esto es un riesgo enorme, digamos, de que venga una reducción en el sector público y, bueno, se van a la calle nada más. Entonces, bueno, eso hay que seguir construyéndolo, para convocar a la mesa social, a los sindicatos, para que apoyen esto, porque va en su beneficio. Oye, ahí tenemos un gran desafío. Ahí hay un tema también que es relevante. Puede haber acuerdo dentro del Senado, dentro de los parlamentarios, del Congreso, pero esto en cierto modo implica gasto fiscal. Y probablemente, y como todos sabemos, todo lo que implique gasto fiscal al final es iniciativa del gobierno. Entonces, ¿cómo anda la temperatura en el gobierno? Si está dispuesto, han habido algunos acercamientos y lo están tomando considerando apoyar esto, porque ahí va a ser fundamental el apoyo del gobierno. Sí, tú tienes toda la razón, Hernán, porque aquí, para que esta propuesta se convierta en realidad, hay que modificar el decreto ley 3500 de modo tal que se autorice este retiro, ¿ya? Porque no existe esta opción en la actual legislación. Y como tú bien has dicho, cualquier iniciativa en materia de seguridad social es de la exclusiva competencia del Ejecutivo. Entonces se requiere que esté de acuerdo. Segundo, si se van a emitir estos bonos de reconocimiento, bueno, eso implica deuda y eso también implica una ley que tiene que ser de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, efectivamente, tenemos dos situaciones que tenemos que superar y la idea es que el apoyo en el ámbito político, ¿verdad? En la Cámara y en el Senado, logren aquello. De momento yo veo que la temperatura, como tú preguntas, es fría. No creo que estén disponibles de buenas a primeras, ¿ah? Pero
pero es un buen sustituto para aquello que el gobierno actualmente, tosudamente, no quiere ser, que es endeudarse, ya sea en el mercado local de bonos o en el mercado internacional. Es un buen sustituto para ellos, es una buena solución. Ahora, sabemos que ellos tienen su mirada, ¿no? Pero bueno, hay que perseverar. Bueno, ¿y qué dicen las AFP al respecto? Porque es importante saber la opinión de los incumbentes. Bueno, claro, no, mira, las AFP sistemáticamente se han resistido a cualquier retiro de fondos, del tipo que sea. Es bien singular esto que un afiliado a la AFP como esta señora de Antofagasta pide ese retiro y en los conceptos de esta gente, bueno, esa señora es un cliente, ¿verdad? Es un cliente que compró ahí un servicio, que le paga una comisión por el servicio, porque esa señora estando pensionada, igual le paga una comisión a la AFP, porque exacto, eso existe, en torno al 1% sobre su pensión. Y entonces lo singular de esto es que el proveedor del servicio se resiste vía judicial a atender el pedido tan razonable que hace esta señora. Es una cuestión bastante extraña. O sea, ¿por qué el oferente, el que entrega el servicio, es como si no sé, pues salió un producto defectuoso, una lavadora que estaba mala, la señora reclama, y el distribuidor, el retail, va a los tribunales a oponerse al... Es una cosa bastante singular. Pero eso no es extraño hoy día, Álvaro. Bueno, yo sé que en el ámbito del consumo. Eso no es extraño, está sucediendo todos los días. Hay algunos que le pagan adelantado, le cancelan los bienes o servicios adelantados, y por efecto de la pandemia se tienen quiebre y no reconocen que le pagaron adelantado y que tiene la plata en el bolsillo y no cumplió con el contrato, con el servicio que le contrataron. Estamos hablando no solamente de la línea aérea, hay otro montón de empresas que también está pasando lo mismo. Entonces, o sea, ya aquí la apropiación indebida o la administración que tienen de recursos de las personas y que prácticamente se apropian de ellos y no dándole la posibilidad a disfrutar esos fondos, es terrible, ¿no? Si es decir, el ejemplo de AFP es tuyo. O sea, ellos mismos dicen que los fondos de AFP son de los trabajadores, pero no puede tener acceso a ese fondo, lo tiene cautivo, está capturado, está en un corralito, digo yo, también. Así es. Un corralito. Son intocables los fondos. Solamente para los grandes empresarios pueden acudir a las plata de la AFP y seguir haciendo platita, mientras que los trabajadores tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Yo creo que es importante lo que decía Álvaro, que también para los adultos mayores, para los jubilados y pensionados, también hay una posibilidad con este proyecto, con esta propuesta, y yo eso creo que es importante, porque son los más desvalidos. Y esto necesita, obviamente, apoyo ciudadano. Yo creo que las organizaciones ciudadanas deben entregar su opinión al respecto, y por lo tanto es importante lo que estamos haciendo hoy día, porque este mismo video se lo vamos a hacer llegar a las distintas organizaciones sociales ciudadanas, cosa que también entreguen su opinión al respecto, ¿ya? Y ese es el ejercicio de esta cuarentena social, que es este programa, que se transforma en una asamblea ciudadana que permita desde sus casas del confinamiento poder hacer alguna presión al respecto, ¿ya? Y por lo tanto lo que plantea Álvaro es realmente importante, y porque hoy día es la que la gente necesita comer, necesita mejorar su situación económica para poder abastecerse ante esta pandemia que continúa ante los errores que ha cometido el gobierno. Hernán. Bueno, mira, yo creo que lo que tú estás diciendo es precisamente el objetivo de este programa, es justamente difundir este tipo de conversaciones que están en la sociedad chilena y que son tan necesarias de una vez por todas. Yo me recuerdo con Álvaro en algún momento, ¿te acuerdas cuando le entregamos una propuesta a la presidenta Bachelet en su momento? Y que era
mejorar las pensiones ahora era, ¿te acuerdas? Que esa fue la propuesta. Ahora y sin gasto fiscal. Exacto. Y sin gasto, y efectivamente, o sea, y era bastante novedosa porque ni siquiera era contra la AFP, sino que era un modelo, cambiar la forma como se calculan, principalmente, y eso permitía un aumento de las pensiones en forma significativa. Entonces, hay discusiones que creo que ahora con la nueva algunos proyectos que se han presentado rescatan parte de esa propuesta, Álvaro. Yo me recuerdo, Hernández, que nos reunimos justamente con la presidenta, ¿ya? Sí, pues, yo se la entregué en su mano. Y Ricardo Almazábal, los bancarios, nosotros como aquí la gente, distintas organizaciones nos reunimos, y fue una reunión, yo me acuerdo que duró como 2 horas, ¿ya? Y que incluso se emocionó el ministro del Interior, ¿ya? Después del discurso de Ricardo Almazábal, que sacó papel y dijo, se emocionaron, y la presidenta dijo, pero es que no tenemos agua en la piscina, dijo, ¿verdad? No tenemos agua en la piscina, y bueno, y ahí no pasó, y ahí quedamos. Y por eso ahí se presentó el proyecto de Valdés, ministro de Hacienda, que cambió todo y hizo un proyecto diferente. Oye, yo creo que es importante recordar que la última reforma fue en el año 2008 y estamos en el 2020 y la situación empeora respecto a las pensiones año a año, no mejora, no hay perspectivas además que mejore. Entonces esta es una cuestión que de alguna manera las fuerzas políticas tienen que tomar nota y realmente hacerse cargo de esto. Afortunadamente, el proyecto de pensiones del gobierno ha encontrado bastante resistencia en nuestros parlamentarios, en los parlamentarios de oposición. Y no, bueno, la pandemia ha pospuesto ese debate, pero en algún momento ese debate va a retornar y ahí hay que realmente presionar con todo para que este sistema cambie. Y afortunadamente, este debate de hoy, ahora, a propósito de la señora de Antofagasta, hay una declaración muy singular del presidente de los empresarios, de Juan Sutil, que él dice que él entiende que el derecho a la seguridad social, en oposición al fallo de la Corte, el derecho a la seguridad social es superior al derecho de propiedad. Eso lo dijo, con esas letras. Entonces, con esa declaración, nosotros podemos decir, excelente, entonces vamos a poner un impuesto adicional, vamos a subir los impuestos a las personas, es decir, vamos a erosionar el derecho de propiedad, ¿verdad? Para entregar una respuesta satisfactoria por el lado de la seguridad social, porque es el derecho que es superior, lo ha reconocido el propio presidente de los empresarios. Por lo tanto, debería que estar en consecuencia. Pero que a lo mejor va a decir que lo sacaron de contexto o que fue un desliz nomás. Bueno, efectivamente, además que no tiene, su afirmación tiene un problema de fondo, es que tú no puedes decir que un derecho es superior a otro. Constitucionalmente todos los derechos están en el mismo plano. Entonces claro, él está haciendo una interpretación que es discutible, pero bueno, es un tema político, no es un tema de jurídica, ¿verdad? El derecho de los ricos intocable fundamentalmente. Mira, yo quería hacerte una pregunta, porque yo creo que es una pregunta que tiene que ver con las pensiones, pero que siempre está en la discusión cuando un ciudadano cumple la mayoría de edad, dice voy a jubilar, y siempre tiene la duda, ¿cuánto va a ser mi jubilación? Entonces, yo sé que hay una fórmula un poco matemática que se da en el cómo se calcula en una forma muy simple para saber cuánto es la jubilación que puede obtener de acuerdo con los fondos que tiene y la modalidad. Entonces, la pregunta es, mira, yo siempre he conversado, y muchos lo hemos conversado los dos, y siempre sacamos este parámetro que dice, mire,
por cada 250 UF, usted tiene una UF de jubilación. ¿Es tan cierta esa? Lamentablemente. Sí, bueno, esa es una manera para simplificar una estimación de cuál va a ser la pensión que vaya a recibir el afiliado, pero es un poquito más complejo que eso. Por cierto, el monto que tenga ahorrado esa persona en la AFP digamos, es un factor clave, pero también existen otros factores, es decir, si esa persona es una persona soltera, va a recibir una mejor pensión que un señor que tiene una familia, que tiene una cónyuge, para quien habrá que reservar plata de ese fondo para su eventual pensión de sobrevivencia. Si es que esa persona tiene más hijos con edad menor a 18 o menor a 24 si están estudiando, o si tiene otros beneficiarios de pensión, porque tenemos que entender esto en la realidad. O sea, este señor tal vez tiene un hijo fuera del matrimonio, eso también hay que considerarlo. ¿Me explico? Entonces, es una fórmula para simplificar la estimación, pero hay muchos otros factores y por eso es que no hay una respuesta única para las personas que se van a jubilar. En general, existe una cierta idea errada de que cuando uno pasa la edad activa a la edad pasiva, es simplemente esperar que todo ocurra y el mes siguiente que dejé de trabajar me va a llegar el cheque de pensión. No es así. Hay que hacerse asesorar por los expertos que son los asesores pensionales que están registrados en la Superintendencia de Pensiones. Esa gente sabe de qué se trata, conoce todos los vericuetos. Hay muchas maneras de tener una mejor pensión que la que en principio podría resultar de esa fórmula que resume, ¿verdad? Y yo les quiero aprovechar esta instancia para todas las personas que nos estén viendo, escuchando, háganse asesorar, porque muchas personas no lo hacen, ya sea porque no saben que existe esa opción o porque piensan que ellos son el chapulín colorado y entienden de todo y con sus pistolas van a jubilarse. Esas personas se arriesgan a una cantidad enorme de problemas. Y yo estoy hablando muy en serio. Muy en serio, o sea, la cantidad de casos que yo conozco donde la AFP propone un determinado monto a través de estos certificados, ¿no es cierto?, de cotización, la cantidad de errores que puede haber es mucha. Entonces, todos tienen que asesorarse, porque cuando uno no entiende, simplemente firma y se resigna y bueno, obtiene una peor pensión. Así La que... ignorancia atenta contra el bolsillo de los afiliados, muchas veces. Sí, Yo porque no, quiero hacerle otra pregunta. Yo creo que Hernán la tiene la respuesta y yo también, pero los amigos que nos están viendo, ¿ya? ¿Cuánto duró como superintendente y por qué duró tan poco? A ver, Al hueso. no recuerdo bien si fueron 3 o 4 meses, pero ahí. Bueno, básicamente porque, digamos, fue de acuerdo a mis convicciones y habiéndome percatado de la tremenda injusticia que tiene este sistema, lo declaré públicamente en un seminario en Icare. En Icare fue En como Icare. bueno, estaban ahí, claro, en la boca del lobo, por así decirlo. Y por supuesto que no había tolerancia en ese momento a voces disidentes. No las había, no había esa tolerancia. En ese momento yo, por ejemplo, cuestioné el 10% con la tasa de cotización, que era insuficiente. Bueno, eso era un tabú, no podía tocarse ese punto. Hoy día todos sabemos que el 10% es insuficiente, ¿verdad? Todos sabemos que es insuficiente. O sea, toqué varias cosas, toqué el tema de la responsabilidad fiduciaria de la AFP con relación a las pérdidas que en ese momento eran todavía recordadas como muy recientes, que era por la crisis del 2008, de la crisis financiera de Wall Street. Y que me parecía insólito que un administrador de tu plata, ¿no es cierto?, supongamos que hubiese estado en el fondo A, que perdió 40%, o en el B, que perdió 30%, o en el C, que perdió 20%. Fue muy lindo, porque los números son así, 40, 30, 20.
y que esa persona, la dueña de los fondos, no tenga ninguna opción de decirle al administrador, ¿sabe qué? Usted lo ha hecho pésimo, me voy de aquí. Y no, pues, no. Entonces, en la práctica, usé la expresión corralito que se usaba para el tema argentino y yo creo que eso ya sobrepasó, fue la gota que rebasó el vaso. Pero estamos viendo nuevamente con la crisis de la pandemia, la gente no tiene por dónde qué hacer. Y más encima, el gobierno está proponiendo un proyecto de ley para que la gente no se pueda cambiar de fondo, o se tenga que cambiar de una manera tan alambicada que al final no o sea, no le conviene. El dueño no puede pasarse del fondo A al B, al C, al D o al E, sino hasta en 30 días, y además no directamente de la al E o del E a la A, sino que nada más que a pasitos cortos, al adyacente. Entonces, si usted quiere cambiarse, supongamos, del A al E, el cambio primero tiene que pasar al B, y en eso va a tomar 30 días. Luego al C, 30 días. O sea, en 120 días comprenderán que la volatilidad, la dinámica de los mercados, hace que esas decisiones son decisiones del momento. O sea, yo no voy a estar comprando, entre comillas, ¿no es cierto?, una acción de una determinada sociedad que se cotiza en bolsa hoy, al precio de hoy, para recién poder perfeccionar esa compra en 120 días más, cuando no sabemos cuál va a ser esa realidad. Uno toma las decisiones de ese tipo con la información que tiene disponible en el momento. Y luego, pasado mañana, puede arrepentirse y las vende. ¿Me explico? Sí. Y esto hace que eso es un absurdo completo, contrario al derecho de propiedad que tanto se defiende, contrario a la libertad de las personas que tanto se defiende, contrario al derecho de disponer de esos recursos limitadamente, porque las libertades son mínimas. Pues. Usted se puede cambiar de FB y usted se puede cambiar de fondo. Esas son sus libertades, no hay otras. ¿Verdad? Entonces, por favor. Mira, tengo aquí un titular de El Desconcierto, donde el subsecretario de Previsión Social dice: las personas que tienen plata en la AFP no son las que tienen una necesidad mayor hoy. Sí, es espectacular esa declaración. Oye, es espectacular. Este compadre es de Marte. No, es que ¿sabes qué? Es que esa otra declaración que ayuda en el sentido, sí, al debate de fondo, ¿verdad? ¿Ya? En el sentido que ese señor reconoce abiertamente que este es un sistema para los ricos. Los otros no importan. Aquí los únicos que tienen alguna, ¿no es cierto?, beneficio de estos son los más ricos, los demás que tienen que venir a pedir plata a esa gente. Es una cosa bien patronal, ¿no? Bien patronal. Es un saqueo, es un saqueo de los fondos provisionales de los trabajadores don para Pedro que Pizarro. Sí, Pedro Pizarro. Exactamente, el secretario. Sí, sí. Bueno, yo creo que le tienen que estar pegando. Alguien le tiene que estar, la Rulé lo tiene que estar pegándole un cocorrón. Coscacheando, güey. Coscacheándolo. Claro, porque son declaraciones que salen de la guata, ¿verdad? Del bolsillo, diría y no abonan a su argumento principal, al contrario. No, pero con eso no ganó ni un bono. No. Oye, Álvaro, y hay otro tema que también ha estado muy en la palestra y que ha sido bastante discutido, ha sido este tema con los asesores previsionales, lo que denunció Gino Lorenzini, que dijo que que tú no puedes mover tus fondos y tienes que mantenerlos cautivos ahora. Entonces, es una polémica bien interesante, porque es el hecho de que no quieren, las AFP no quieren que tú tengas la posibilidad, que a lo mejor uno dice, el mercado ellos utilizan el mercado para poder hacer colocaciones y hacer todo lo que pueda beneficiarte en el cambio, en el mercado de valores, de capitales y de todos los fondos mutuos. Bueno, y las personas también podrían hacer lo mismo. ¿Por qué no van a tener derecho a cambiarse de un fondo a otro? Porque ahora lo quieren mantener todos porque a ellos no les beneficia. Mira, realmente uno no termina de asombrarse, porque lo que están planteando es que los asesores
que dan estas recomendaciones, ¿verdad?, de cambio, se hagan responsables de sus recomendaciones. Todo esto simplemente porque la AFP, estos cambios masivos, les generan más costos administrativos porque tienen que tramitar los cambios, por un lado, y costos financieros porque tienen que mantener, ellos están obligados a mantener una reserva de liquidez, pero por las AFP, para poder, digamos, atender a las fricciones financieras de los cambios, pero esos costos de la AFP, esa parte. Entonces, para la AFP, cambios masivos significa mayores costos. Entonces, ellos están defendiendo su margen operacional. Ahora, pero la sugerencia o el planteamiento de decir, esos asesores que recomiendan cambios deben ser responsables de sus recomendaciones, e incluso se señala que tienen que ser responsables patrimonialmente. Es decir, si hay una pérdida para el afiliado que sigue una determinada recomendación, ese asesor, entre comillas, ese recomendador, tiene que responder con su propio patrimonio. Y entonces yo le pregunté a una persona, a un destacado economista que apoyaba esto, le dije, oye, me parece que podría ser, pero ¿no debería ser extensivo entonces también a los corredores de bolsa que permanentemente recomiendan compre, mantenga, venda acciones nominativas? Y como que, no, sí, pero debería ser. Y después le dije, oye, pero ¿no te parece que la responsabilidad de la decisión de comprar o vender una acción, supongamos que uno sigue una recomendación del corredor, ¿no te parece que esa la responsabilidad por la decisión es de quien la toma? Es decir, si yo soy un administrador de un fondo mutuo y un corredor se me dice, mire, compra acciones de tal compañía, y yo compro, ¿quién es el responsable de si mañana el precio de esa acción se va al suelo? ¿El que recomendó o el que tomó la decisión? Ah, no, sí, que en realidad, porque además eso le afectaba a su propia pega, porque todos estos economistas participan, ¿no es cierto?, tienen clientes, ¿no es cierto?, y ellos acuden a reuniones para hablar de si va a subir la tasa, bajar la tasa, que el tipo de cambio. Ah, entonces usted también va a ser responsable por su recomendación, pues si usted dice que el tipo de cambio va a subir y su cliente compra dólares y resulta que no subió porque el central tomó una medida Z y la cuestión se fue para abajo, o sea, tú vas a ser responsable con tu patrimonio de esa recomendación. Ya, pues, o sea, esto es un absurdo total y completo, pero es parte de estas batallas que se dan, donde lo que prima es cuidar el negocio. Es muy importante además que esta gente oblicuamente denomina asesores a todas estas personas, que es el nombre que corresponde formalmente a los asesores previsionales. Y los asesores previsionales no hacen recomendaciones de cambios de fondo ni nada que se parezca. Ellos hacen recomendaciones al momento de la jubilación en función de la situación individual y de la familia del pensionado, ¿verdad? Oiga, a usted mejor le conviene para acá, le conviene por allá, etc. Pero no, me explico, ¿no? Entonces, ¿por qué están involucrando con la palabra asesores a todo ese mundo? Porque los asesores previsionales le quitan parte del negocio a la AFP y a las compañías de seguro. Sí. Pero hay que decir también que los asesores previsionales se llevan el 2% del fondo se pagan muy bien también. Sí, así que... Es que Ernesto, si tú me permites, lo que tú estás diciendo es lo que las AFP y compañías de seguro quieren que las personas crean. ¿Ya? Efectivamente, tú tienes razón. Esa asesoría previsional se paga de cargo del fondo, de la persona. Bien. Pero ocurre que cuando alguien no se hace asesorar por un asesor previsional, supongamos que la persona quiere irse a renta vitalicia, ¿ok? Para simplificar esto. La primera oferta de la compañía no se calcula, o la compañía no la calcula sobre la base del 100% de tu fondo. La calcula sobre la base del 98% de tu fondo. ¿Ya? Eso es lo que te ofrece. Y entonces, si la persona va como corderito a firmar,
le dieron menos pensión. ¿Por qué? Porque la compañía, oiga, me van a fusilar, me van a apuñalar en un callejón oscuro. No, estoy hablando en serio. La compañía lo que hace, mientras tú estás firmando y leyendo los documentos que no entiendes mucho, pero que vaya a firmar de todas maneras, porque ya tu decisión está tomada, la compañía entonces se asegura que tú no tienes este asesor y el agente, digamos, ¿cómo se llama?, de turno, que es un señor que no está ahí en ese mesón donde tú estás firmando, recibe la información. El don Ernesto Medina no tiene asesor previsional. Ah, muy bien, ok, gracias por los datos. Y obviamente toda la información ya está trasladada. Y ese señor, que es empleado de la compañía de seguros, emite la boleta por ese 2%. Entonces tú estás feliz porque dijiste, me ahorré ese 2%, no se lo pagué a esta gente. ¿Ah? No me asesoré, y por lo tanto vine como corderito inocente y que igual te lo descontaron. No sabes cuánta plata está en la mesa y la compañía de seguro te la cobra. Te lo va a cobrar igual. ¿Eh? Por eso es que a veces, seguramente tú has sabido, que alguien cotiza este asunto a través del SCOMP, su monto de pensión, y luego alguien le dice, oye, yo puedo hacer una gestión externa, ¿verdad? Las gestiones externas. Y te consiguen un par de centavos de UF más, ¿verdad? Y tú quedas muy feliz. Ese par de centavos más, ¿de dónde lo sacan? Bueno, de ese 2% que la compañía igual lo va a tomar. ¿Me explico? Claro. Entonces comparte contigo parte de aquello con tal de ganarle a otra compañía que está ofertando también. O Entonces, sea, perdamos la inocencia. O sea, ese 2% lo vas a pagar sí o sí. Exactamente. Igual. Claro, entonces las compañías lo que hoy día están haciendo es cuidar que ese 2% quede en casa y no quede en otro lado. Tal cual. Claro. Todo para ellos. Todo para ellos. Esa es la. Qué tremendo, ¿eh? Y esto, fíjate que le afecta a todo, porque uno se mueve dentro de un círculo de gente que es profesional, que ha tenido una larga carrera, exitosa, que al final dice, yo me las sé todas, po. ¿Para qué voy a necesitar la asesoría de un señor por ahí técnico? Pues son técnicos los seres profesionales, si yo soy profesional, además tengo, no sé, un posgrado, tienen que se la saben todas. Bueno, entran ingenuamente en este proceso y dejan plata arriba de la mesa. Y por Dios que es importante, porque la decisión definitiva para el resto de tu vida. Sí. Y deja ahí plata arriba de la mesa, se lo regalaste a alguien. Entonces, esto es lo mismo que el famoso, ¿cómo se llama? El beneficio de, ¿cómo se llama esto? Cuando la persona, para el funeral, no me acuerdo cómo se llama. La cuota mortuoria. La cuota mortuoria. Que todo el mundo le dice el beneficio, ¿verdad? Como si alguien te regalara esa plata, como si fuera un subsidio. No, sale de tu fondo. Sí, sale de tu fondo. Tú lo estás pagando. Tú lo estás pagando. Y es exactamente la misma figura. Exactamente la misma figura. Oye, no, Hernán. No me puedo ahorrar la cuota mortuoria, ¿verdad? Porque alguien va a tener que poner el cajón. Pero sí, yo pienso, pero entonces me ahorro el pago al asesor. Ahora me quedó claro por qué duró tan poco como superintendente de pensiones nuestro amigo Álvaro. Ahora quedó clarísimo. Yo creo que vamos en la hora ya, aparece Hernán Calderón. Así que te queda claro que el Patevaca que vamos a nombrar, el que nombraste tú recién, el subdirector, ¿ya? El Pedro Pizarro. Don Pedro Pizarro lo tenemos. El Patevaca de la semana. No le vamos a decir que le raja porque tenemos a gente muy honorable al lado. Sí, tenemos que cuidar esa forma. Muy bien. Oye, ha sido pero muy agradable y una muy didáctica conversación con Álvaro. Yo creo que a muchas personas les va a quedar muy claro lo que estamos hablando y un montón de temas más que abordamos. Yo creo que esta conversación con Álvaro es ilustrativa para todo el mundo. Y apoyar esto para que lo hagamos a través de las organizaciones sociales y esto levantar y apoyar una propuesta de este tipo, porque eso es lo que va a permitir a lo mejor superar un poco la pandemia. Oye, yo creo que es obligatorio para todos los dirigentes sociales ciudadanos ver este programa, ¿ya? Porque además lo van a orientar, lo van a enriquecer, como decías tú, es didáctico
y va a permitir que obviamente manejemos algunos temas que no manejábamos y conozcamos la triste realidad de nuestro país, donde nos están metiendo la mano al bolsillo por todos lados. Así que yo quiero agradecerle también a Álvaro, ha sido extraordinario, ¿eh? Así que desde aquí un abrazote en cuarentena, como decimos, Hernán. Muchas gracias. Así que un abrazo, Álvaro, y gracias por la participación y estar con nosotros. Sí, no, yo quiero agradecerle a usted la oportunidad de poder transmitir esto, que es necesario para que la ciudadanía esté informada de sus derechos y de lo que tiene que hacer en momentos claves como el momento de pensionarse. Una clase magistral. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Adiós. Chao, chao a todos. A todos. Adiós. Chao, chao.